participaran en este evento que va a ser en el 2025 por ahí de junio. La UAM logró la sede de este torneo, no es fácil tener la sede, la UAM lo logró, normalmente en el POLI, en la UNAM, en alguna universidad de Guadalajara. Esta vez tuvimos la fortuna de que el profesor Eduardo Vázquez de Iztapalapa lograra esta sede. Y entonces ustedes pueden participar en muchos ámbitos, les voy a dar información al respecto, ya sea con algún prototipo o inclusive como parte de atender este torneo. Una breve semblanza del doctor Luis Martín Rojas. Él se graduó en 1990 con ingeniería en comunicaciones y electrónica en la Escuela Superior Industrial Mecánica del Politécnico en la Unidad de Michoacán. En 1990 obtuvo el grado de maestro en ciencias en ingeniería eléctrica en el CINETA, y en el 2000 el doctorado en la Universidad Juan Sabatier de Toulouse, Francia, en especialidad de computación. De 2005 a 2007, el profesor Luis Martínez Rojas realizó una estancia como profesor visitante en el Instituto Nacional de Telecomunicaciones en la ciudad de Épinal, en Francia. Actualmente el profesor es investigador del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la UAM Iztapalapa. Fue fundador del programa de maestría en Ciencias y Tecnología de la Información y ha pertenecido al estudio de uno. Muchas gracias. Sus intereses de investigación incluyen el reconocimiento de eventos por medio de sensores inerciales, el análisis de patrones en video y el desarrollo de sistemas IoT, y ha sido responsable de una decena de proyectos realizados por la UAM para la industria. Entonces, vamos a poner atención en esta plática que nos ofrece el profesor acerca del reconocimiento de patrones. Adelante. Sí, gracias. Buenas tardes y disculpas por el retraso. Vengo desde el otro lado de la ciudad. Bueno, en esta plática vamos a hablar sobre el reconocimiento de patrones, como puede ser reconocer automóviles, puede ser reconocer incendios. Nosotros nos especializamos en reconocimiento de incendios y en conteo de objetos. Ahora, es una forma muy particular de reconocer objetos o eventos, porque el video lo hacemos dentro de lo que contiene un flujo de video comprimido. El flujo de video comprimido no contiene píxeles. ¿Sí ven? Como OpenCF, por ejemplo, OpenCV tiene muchas herramientas para reconocer esto, el otro, aquello. Pero para poder trabajar, OpenCV tiene primero que descomprimir el video. Y eso es muy costoso. Para un CPU, e incluso para una PC, eso es muy costoso. Por otra parte, hay muy pocas cámaras muy especializadas que entreguen datos sin comprimir. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría de la gente, cuando trabaja con cámaras IP o con webcams o con el SP32 o con un celular o con esto o aquello, siempre recibe flujos de video ya comprimidos. Entonces, lo primero que hay que hacer es descomprimirlo. ¿El resultado cuál es? Que si queremos que una estación de trabajo como esta esté monitoreando, por ejemplo, incendios sobre 10 cámaras, no va a poder hacerlo, porque tiene que descomprimir primero los 10 flujos de video. ¿Sí ven? Algunas máquinas con un flujo ya se están atorando. Ahora se imaginan 10 flujos de video. Entonces la idea de esto es evitarle a la máquina el trabajo de descomprimir el video y simplemente tomar lo que está ahí adentro, que no son píxeles, son informaciones que tienen que ver con las imágenes, pero que están en el dominio frecuencial, fueron transformadas en el dominio frecuencial, o bien tiene otras informaciones bastante interesantes como los vectores de movimiento. ¿Ok? Bueno, eso es el resumen de lo que va a ser esta plática. El índice de esta plática, voy a dar una pequeña introducción, que es la motivación de la cual de hecho ya le estuve dando. Vamos a hablar algo al respecto de los algoritmos de compresión. Vamos a hablar de qué algoritmos existen
hay una muy amplia gama de algoritmos para diferentes aplicaciones cada uno. También vamos a hablar después de los principios base de la compresión del video. ¿Qué es lo que contiene en realidad el video? Vamos a hablar de lo más genérico, no vamos a entrar así mucho en detalles. Después, nuestra propuesta. Nosotros proponemos algunas herramientas muy simples para identificar pues, objetos o eventos en el video sin necesidad de descomprimirlo. Después hablaremos de dos casos de estudio rápidamente, que es la detección temprana de incendios y el conteo de personas. Finalmente pasamos a dar las conclusiones. Bueno, la detección de patrones en el dominio comprimido, que como ya dijimos, puede reducir el costo computacional. Bueno, como también ya dijimos, las cámaras tienen un video comprimido. Aquí es, ¿por qué? Bueno, ¿por qué es comprimido y por qué no nos los envían descomprimido? Bueno, porque el video comprimido, no comprimido, es muy costoso. ¿Se imaginan transferir de un lado a otro una película? Sería muy, muy costoso. Ahorita vamos a hacer números. Bueno, si nosotros detectamos en el video comprimido, pues vamos a evitar a la máquina el penoso proceso de descompresión. Como ya dijimos, no contiene píxeles, sino otro tipo de informaciones. Ahora, mucha gente o muchos investigadores detectan eventos en video, pero lo que hacen es primero lo descomprimen y luego dan marcha atrás, así como se escucha. Porque mucha gente, no todos, pero mucha gente, muchos investigadores ya tienen los píxeles por aquí y después ¿qué hacen? Lo convierten al dominio frecuencial. Para transformar una imagen al dominio frecuencial permite detectar muchas cosas. Por ejemplo, altas frecuencias, bajas frecuencias, colores, también el video contiene colores, pero de otra forma, no el RGB clásico que manipulamos. Entonces, o incluso el video contiene vectores de movimiento. Un video, como el que ustedes reciben en su pantalla de casa o en su celular, es un flujo que contiene una imagen de referencia. No son píxeles, es una imagen de referencia comprimida con métodos más o menos como el JPEG, y después los bloquecitos de esa primera imagen de referencia se va describiendo con puros vectores. ¿Sí ven? Eso permite una ganancia en la compresión enorme. Entonces, no todos son cuadros, sino es un cuadro y muchos vectores de movimiento a cada instante. Por cada cuadro hay vectores de movimiento. Bueno, pues esas informaciones, muchos investigadores que hacen, si quieren detectar movimiento o contar objetos, ¿qué hacen? Bueno, reciben los píxeles, algunos transforman al dominio frecuencial las imágenes, otros aplican algoritmos de estimación de movimiento para describir cómo se mueven los objetos. Entonces, si uno trabaja en el dominio descomprimido, uno hace doble trabajo. Primero descomprime, luego otra vez damos marcha atrás, en muchos casos. Entonces es un doble costo. ¿Sí ven? Y entonces es importante o es útil utilizar el dominio comprimido. También es importante mencionar que no todo es posible reconocer en el video comprimido. El video descomprimido pues es mucho más útil, tiene más información que el video comprimido. El video comprimido, de hecho, se trabaja siempre en bloquecitos de 8 kilos. Hola Daniel, buenos días. Bueno. Sí, creo que iba a hablar del organizador del evento. ¿Sí? Ok, muy bien. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de algunas cámaras de videovigilancia de tipo IP. Vean todas, no hay una sola que genere, que les aviente el video descomprimido, ni una. Todos generan o JP, H264, H265, etc. Nosotros tenemos todas estas cámaras. Hemos hecho diversos proyectos con la industria
y pues de ahí nos hemos hecho de un buen equipo. Vean, ¿cuál es el por qué comprimir? Eso es lo que te mencionaba. Es importante comprimir el video porque vean, una hora de video, vamos a ver cuánto espacio consume un video no comprimido. Una hora de video en Full HD a color a 30 imágenes por segundo representa un tamaño de, aquí lo tenemos, Full HD tiene 1920 por 1080 píxeles por 30 cuadros, por 30 cuadros, por 3. ¿Por qué 3? Porque cada píxel requiere un elemento rojo, otro verde y otro azul. Por 3600 que son los segundos. Vean cuál es el tamaño sin comprimir. 671 gigabytes. ¿Sí ven? ¿Cabría eso en su teléfono celular? No. Ni soñando, ¿no? O transferir eso por las redes. ¿Sería posible ver el Netflix si no existieran los algoritmos de compresión? Pues de hecho ese era un grave problema para hacer las videoconferencias. En mi época de estudiante ya se hablaba de lo que iba a ser las redes de datos y nosotros veíamos como ciencia ficción en la videoconferencia. Era realmente ciencia ficción. Ver una película en un aparatito así pequeño era soñando, cuando los televisores tenían una profundidad de este tamaño por el tubo de rayos catódicos. Bueno, pues los algoritmos de compresión es lo que han facilitado que todo eso se pueda desplegar sobre las redes. Bueno, hay algoritmos, dos tipos de métodos de compresión que están presentes en cualquier flujo de video, el destructivo y el no destructivo. El destructivo es un método que precisamente transforma las imágenes al dominio frecuencial y filtra todas aquellas frecuencias que el ser humano no ve. Un gato, si ven nuestros videos, diría qué feo está ese video, pero tiene una agudeza visual muy grande, o un águila, un halcón. En el caso del ser humano hay muchas cosas que no vemos, pasan completamente desapercibidas. Entonces, los algoritmos de compresión lo que hacen es eliminar todo eso que no vemos y empieza a bajar el número de datos. También los colores no los vemos bien. ¿Recuerdan esta frase o refrán que dice de noche todos los gatos son pardos? Precisamente porque tenemos muy baja resolución en la retina para los colores, pero muy buena resolución para las tonalidades en blanco y negro. Entonces los algoritmos de compresión también destruyen mucha información de color que no vale la pena que se incluya en el flujo. Bueno, los métodos no destructivos también se emplean, de hecho van junto con el flujo comprimido, y se refiere a los algoritmos como Hoffman, algoritmos de Hoffman. Todo el mundo ha utilizado un WinZip, un RAR para comprimir documentos. Ese es un método no destructivo porque nos permite recuperar exactamente lo que comprimimos, lo podemos recuperar. Los destructivos no. Los destructivos van eliminando muchas cosas que el ser humano no puede percibir. Bueno, es por eso que se tiene que comprimir. Por otra, más o menos esa es la idea de los algoritmos de compresión. Ahora veamos, todos estos algoritmos de compresión que tenemos aquí, que es el JPEG, MP1, 2, 4 y el 5 y más adelante, todos están basados en la DCT. La DCT, que es la transformada coseno discreta, es un método de transformación de dominio. Seguramente ustedes conocen Fourier. Este método es derivado de la transformada de Fourier. Todos se basan en eso. JPEG fue el primero que utilizó como norma, hablo como norma internacional. Fue el primero que utilizó la DCT. Entre JPEG y MPEG hubieron otros algoritmos que se utilizaron muy poco para comprimir video y que sí estuvieron normalizados. Después vino el MPEG-1, fue para CDs, MPEG-2 todavía lo seguimos utilizando. Si ustedes tienen pantalla plana como esta y le ponen antena y reciben las telenovelas o películas, las que viajan en el aire, llegan en MPEG-2. ¿Okay? MPEG-4 ya es muy superior a MPEG-2 y ya se utiliza en los celulares, se utiliza en las cámaras IP, en las videoconferencias, etc. Y MPEG-5 incluso aún
aún mejor. Siguiente, bueno, vamos a pasar. Aquí tenemos esto que es cómo se realiza una transformada de Fourier, una transformada de DST. Esta es en el sentido píxeles, estos son aquí están los píxeles a coeficientes diferenciales y este es coeficientes diferenciales a píxeles. Si se dan cuenta, esto es muy costoso, pero muy costoso. Esto y se hace por cada pequeña matriz de píxel de 8×8. Entonces, se imaginan una pantalla de 4K, lo que representa en términos de descompresión. Hacer todo, claro, estos no son los métodos que se utilizan. Esta es la ecuación teórica, pero de aquí se han hecho implementaciones enteras. Este es en números reales. Las cámaras fotográficas, los celulares, las cámaras IP, etcétera, trabajan con estas ecuaciones, pero diseñadas para operar en el mundo de los enteros. Solo el número de los enteros. De esa manera, el hardware es accesible en términos económicos. De otra manera, no podríamos todos tener celular. Bueno, ¿qué es lo que hace un algoritmo de compresión de imágenes? Bueno, toma los bloques de píxel, aplica la transformada discreta. Aquí le quita, según una tabla, le quita los coeficientes que no ve el ser humano, hace un rasurado de coeficientes y después lo codifica con Hoffman o con un método que se llama aritmético. El método aritmético no se utiliza mucho porque está patentado y hay que pagar. Entonces todos los celulares, cámaras, etcétera, utilizan el método de Hoffman, que es gratuito, pero está aceptado Ahora, ya tenemos los datos comprimidos, son los que se transmiten por la red, son los que se almacenan en un disco. El inverso, pues es prácticamente lo mismo, pero en inverso. Es aplicar Hoffman inverso, expandir los datos. Luego, en lugar de cuantizarlos, se decuantizan. La cuantización es una simple división. Por ejemplo, tenemos un número 10 y lo queremos hacer, tenemos una serie de números y los queremos hacer más chiquitos en números de bits. Pues basta con dividirlos entre 2 y ya le quitamos un bit. Otra vez entre 2 le quitamos 2 bits. ¿Sí ven? Entonces aquí un bit de ganancia es muy importante. Entonces la cuantización es una división entera. La decuantización es una multiplicación entera por una tabla que ya es conocida. De hecho, pues si ustedes analizan una imagen JPEG, ahí tienen las tablas de cuantización. Le hacen un XXD en Linux, XXD, el nombre del archivo, y ahí van a ver cómo aparecen en hexadecimal todos los datos. Y van a ver, claramente se ven las tablas de cuantización. Luego viene una DST inversa, que es la ecuación que está a la segunda de aquí. Y listo, ya tenemos la imagen descomprimida. Todo esto para nosotros es transparente, pero cuando tomamos una foto, entra en actividad todo esto. Cuando le damos clic al celular para ver la foto, entra en actividad todo esto, y esto es lo que se nos presenta en pantalla. ¿Okay? Bueno, aquí está representado de otra manera, vean. Este es un bloquecito de 8×8. Esta es la clásica foto de Elena. Los que han trabajado en procesamiento de imágenes saben que esta es una imagen de referencia. Es una chica de Playboy. Los investigadores de Estados Unidos decidieron utilizarla como incentivo, no sé por qué. Bueno, y entonces tomamos un bloquecito de 8×8 de Elena. Aquí representa en términos de barras. Ese bloquecito no está comprimido, son píxeles. Aquí se ve mucha redundancia. Cuando se aplica la DST, vean, pasa de esta forma a esta forma. Vean cómo la información se concentra en esta esquina. Esa es la gran propiedad de la transformada coseno discreta. Y después viene la cuantización. La cuantización es dividir esto por esta matriz que ya fue previamente calculada. Cuando ustedes comprimen una imagen y le ajustan la cantidad de compresión y quieren comprimir el JPEG, lo que están haciendo es cambiar de matrices. El GIMP, el Photoshop tiene toda una batería de matrices para obtener la tasa de compresión que ustedes quieran. Entonces, este es un ejemplo de una matriz de cuantización. Entonces se divide este entre este, y ¿qué es lo que obtenemos? Vamos a obtener
obtener eso que está ahí. ¿Sí ven? Y con eso basta para después reconstituir la imagen en su estado original. ¿Cómo? Bueno, pues aquí vamos a atrás, aquí está en este sentido, nuestro comprimido, y otra vez al revés. Este solamente es el proceso de la transformada coseno y de la cuantización. Ahora, la de cuantización, ¿a qué equivale? Pues a multiplicar estos datos por esa matriz que está aquí, y entonces vamos a obtener algo como esto, pero la gran mayor parte de esto en ceros. No importa, basta con esta pequeña información para reconstituir algo muy parecido a eso. El ser humano no sería capaz de detectar esa diferencia. Bueno, ahora, los colores también son en JPEG, en MP1, MP2, etcétera, también se destruyen. Vean, los colores en los píxeles, si nosotros nos acercamos con una lupa a una pantalla, van a ver que cada píxel tiene 3 elementos, así 3 LEDs, así, vean su celular con una lupa y ahí van a ver los 3 píxeles RGB. Bueno, en esta forma no se transmiten o no se compactan los colores. Primero se les hace una transformación. Es un algoritmo propuesto desde la época en la que se pasó de la televisión en blanco y negro a la televisión a color analógica. Estoy hablando de mediados del siglo pasado. Ese mismo método sigue utilizando en JPEG y consiste en separar por un lado con 2 elementos los colores y por otro lado las tonalidades de gris. Eso es lo que le dio la compatibilidad a la televisión blanco y negro y la televisión a color en el pasado. Bueno, pero no se va a transmitir toda esa información de color, es mucha. Además, ¿para qué si el ser humano no la ve? Entonces lo que se hace es un rasurado, como se ve ahí. A fin de cuentas, vean, nos quedan, de las 3 imágenes originales como esas, nos queda una de tamaño original, pero los colores nos quedan en tamaños pequeñitos. Cuando nosotros damos clic a la imagen JPEG y se expande en nuestra pantalla, lo que va a pasar es que estas imágenes se distribuyen equitativamente, las opciones de color se distribuyen equitativamente aquí para acá y se aplica un método inverso para obtener todo eso. Nosotros no vemos la diferencia, los aseguro, no lo vemos. Bueno, los expertos, la gente que trabajó años y años en el desarrollo de estos algoritmos, estoy hablando del ISO, ellos, por supuesto, tienen un ojo experto, sí ven dónde están los detalles, pero nosotros, como público en general, no lo vemos. Bueno, ahora, eso es en cuanto a codificar imágenes. Las imágenes, eso es lo que acabo de escribir, es JPEG, pero ese mismo algoritmo se utiliza en MPEG-1, en MPEG-2 y con ciertas variaciones en MPEG-4 y en MPEG-5 y en los que vienen adelante. Bueno, ¿cuál es entonces la diferencia de codificar imágenes fijas y codificar video? Bueno, pues es eliminar las redundancias temporales. Por ejemplo, vean, yo aquí me estoy moviendo a lo largo de este escenario. ¿Y qué ven? El escenario no se mueve, solo me estoy moviendo yo, ¿sí lo ven? Entonces, parte del algoritmo para comprimir video, y que lo utilizan todos los que vimos al principio, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H261, que no lo puse ahí, H263, que ya no existe, que ya no se utiliza, etcétera. Lo que hacen es utilizar 2 imágenes JPEG, podemos decir entre comillas JPEG, aquí se llaman NI, son de referencia, y ver con vectores de movimiento cómo se mueven los objetos con respecto a estas 2 imágenes. Estas imágenes en MPEG-2 están separadas por aproximadamente 500 milisegundos, pero en algoritmos desarrollados están más separadas en el tiempo, mucho más. El objetivo para reducir estas, el objetivo es no codificar todo esto como imagen JPEG, porque de hecho también eso es caro. Bueno, perdón, tan caro como enviarlo por los píxeles. Bueno, estas imágenes que se llaman P son aún más pequeñas que las imágenes de referencia estilo JPEG. ¿Cómo? Bueno, pues se busca, por ejemplo, este objeto, se busca dónde se movió en una tabla de búsqueda.
Este proceso, pues evidentemente es costoso, porque hay que estar empatando dos cuadros diferentes y ver cómo se movieron los objetos. Entonces son comparaciones muy costosas, porque hay que ver exactamente en el prueba aproximada este objeto a dónde se movió en la otra matriz de píxeles. Y lo que se guarda finalmente pues son esos vectores. Aquí se ve, son vectores. Son 4 datos los que se almacenan. El punto de partida del vector, aquí se ve aquí bien, y el punto donde llega el vector. Aquí no se ve muy bien, pero vamos a llamarle X1, Y1. Eso, si nosotros hacemos si nos metemos a los compresores de video para obtener esa información, pues obtenemos esto, así tal cual. De hecho, el VLC tiene una opción por ahí para ver los vectores de movimiento. VLC, MPlayer, que son de los compresores, de los player más utilizados. Por ahí tienen una opcióncita y podemos ver esto así, si el personaje mueve la mano, se ve claramente cómo la mano va así con todos sus vectores de movimiento. De hecho, aquí se ve la chica que se va a agachar, que va a mover la cara hacia atrás. Si lo ven, aquí esta persona pues tiene mucho más movimiento. Imagínense que quieran desarrollar hacer una investigación sobre tan solo qué tan, con cámaras de video, qué tan mal conduce una persona. ¿Sí ven? Una persona que conduce mal, pues de repente frena, de repente acelera, de repente está haciendo así. Si montamos una cámara en el vehículo, pues de repente está girando así, pues todos esos vectores de movimiento son informaciones que ya no necesitamos nosotros deducir, basta con que metamos la mano al flujo de video y ya vamos a tener todo eso en la mano, sin hacer nada. Bueno, irlas a buscar nada más, pero no tenemos que echar a andar algoritmos para que nos entreguen toda esa información, ¿sí lo ven? Esa es una de las motivaciones. Bueno, algunas de las herramientas que hemos desarrollado ha sido para detectar humo. Para detectar humo, en realidad es humo, no es fuego, por eso le llamamos detección temprana de incendios. ¿Cuál es el primer síntoma de un incendio? Pues es el humo. Y además es un humo muy tenue de color azulado. Si lo vemos, entonces es muy difícil de detectar. Me gustaría ver a OpenCV que ofrezca algunas herramientas para hacer eso. Puede ser, pero no son las de principiantes. No están en las baterías de OpenCV. Bueno, ahora entonces, nosotros cómo detectamos el humo. Bueno, me voy a adelantar porque creo que puse un orden muy correcto. Sí, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, tenemos una cámara IP, una escena donde hay una combustión. Los datos pueden viajar sobre la red en forma comprimida y ahí extraemos algunos datos. Vean, ahí tenemos una escena de humo y solamente esperamos 500 milisegundos entre dos cuadros. Si es un video MP1 a 30 imágenes por segundo o 25 imágenes por segundo, eso depende, en Europa son 25 imágenes por segundo, perdón, en nuestro país son 30 imágenes, en Europa son 25 imágenes por segundo. Bueno, estoy hablando de MP2. Dejamos pasar 500 milisegundos y entonces pues el humo se va a mover. Vean por aquí, este bloque no está cubierto, aquí ya se cubrió. ¿Qué es lo que hacemos? Pues vamos a ver los coeficientes frecuenciales de un cuadro y del otro, exactamente el mismo de bloque, perdón, estos se llaman bloques. Y aquí vemos los primeros indicios. El brillo, que lo podemos ver en un coeficiente de la matriz de coeficientes, recordemos aquí, veamos, voy a regresar atrás, estos son es la matriz de coeficientes de ese producto de la transformada DST. Este es el que nos indica el brillo. Las texturas es todo esto de aquí. Y de aquí no solamente se pueden obtener texturas, se puede obtener también cómo cambia el contraste, si hay pérdidas de información, si la estructura se conserva. Hay muchas cosas que se pueden deducir. Entonces aquí, en el caso del humo, lo que buscamos nosotros es
vean que la estructura o la semántica de la imagen, la semántica del significado de la imagen, sea el mismo aquí que acá, aunque tenga diferencias. ¿Qué diferencias hay de aquí a acá? Pues bueno, el brillo aumenta, el contraste decrece, hay pérdidas de información porque el humo cuando aparece empieza a destruir las texturas que están detrás. Y eso es lo que nosotros detectamos y que se manifiestan de esta forma. Esta es una matriz puesta en forma lineal, una matriz de coeficientes de la DST. Vean, aquí ciertos coeficientes ya se destruyeron. Esta línea que hace es antes del humo y cuando aquí aparece el humo ya es una línea recta. ¿Por qué? Porque los coeficientes de alta frecuencia que corresponden con las texturas se destruyeron. También vemos que el contraste, vean, disminuye. Vemos que la intensidad de estos coeficientes de mediana frecuencia disminuye. Y que aquí no se ve muy bien, pero el primer coeficiente, que es el brillo, aumenta. Podría andar por aquí y de repente se eleva una cierta cantidad. Ese es el objetivo. De esa manera lo empleamos. Ahora, ¿qué otras investigaciones se pueden detonar aquí? Bueno, pues pensamos que esto se puede aplicar muy bien para la detección de la calidad del aire en la Ciudad de México. ¿Cómo? Basta con poner una referencia, una cruz en rojo, por decirlo así, grande, a unos 10 kilómetros, 5 kilómetros, y con una cámara ver qué degradación hay en este punto al otro. Va a haber degradación frecuencial y de colores y de otras cosas. ¿Sí ven? Eso nos permitiría, y poner así alrededor de la ciudad, por ejemplo, del centro de la ciudad alrededor, poner ese tipo de referencias, o un edificio incluso podría ser de pura referencia. Otra aplicación podría ser medir la calidad del agua. ¿Sí ven? En una cubeta o en un recipiente se pone un patrón y de este otro lado se puede poner una cámara para ver la degradación que hay antes y después del agua. Incluso se puede llegar a muy buenas mediciones. Nosotros ya desarrollamos una serie de herramientas, vean, para saber cómo se comportan estos algoritmos, los coeficientes frecuenciales ante diferentes ataques pero controlados. Agarramos todas estas imágenes y más y les aplicamos cambios. Generamos miles de imágenes gracias al GIMP, que tiene un modo automático, tiene un lenguaje de programación para que si yo le digo aplícale a esta imagen variaciones de contraste del menos 100, a ver, este es contraste, del menos 127 al más 127 de uno en uno, en pasos de uno en uno, el GIMP nos puede hacer sobre todas las imágenes que le diga. Entonces me genera cambios de contraste, cambios de brillo, inserción de ruido, cambios de tonalidad, pérdida de información, que nos permite obtener herramientas para evaluar esto, la detección de humo, la detección de la pérdida de aire, etcétera, con nuestras herramientas. Vean, agarramos estas imágenes gracias al GIMP, que es un software parecido al ¿cómo se llama? El Photoshop. Aplicamos cambios de brillo, cambios de contraste, pérdida de información. Ahí se está inyectando ruido, no se ve muy bien, pero aquí está muy ruidosa la información. Cambios de tonalidad. Y con estos datos llegamos a la conclusión que el cambio de brillo se puede, a ver, cambio de tono, sí, este es cambio de brillo. Este es cambio de brillo, que ya diga tono, disculpa. Cambio de brillo, basta con evaluar las diferencias entre el coeficiente frecuencial más importante, que es el cero. Además, su comportamiento es lineal. Si nosotros aplicamos cambios de brillo en forma lineal, se manifiestan en forma lineal en ese solo coeficiente. Luego, los cambios de contraste, mil disculpas, ahí no sé qué dice, volvió a poner, no es cambio de contraste. Ahí son las diferencias
entre imagen y imagen del resto de los coeficientes. El 1 no se toma en cuenta porque el primer coeficiente solamente es el brillo. El resto de los coeficientes es la textura. Y entonces aquí se ve esos cambios, la atenuación. Lo que medimos aquí es la atenuación, igual se comporta de manera lineal. Sí. Sí. Sí, vamos a concluir. Bueno, pues de esta manera desarrollamos una batería de herramientas. Todavía falta hora y media, profe. Nuestras herramientas nos sirven para evaluar todos los cambios de brillo, contraste en diferentes imágenes y nosotros clasificamos todos los cambios para determinar, por ejemplo, el humo por medio de mezclas gaussianas. Las mezclas gaussianas es algo así como una transformada de Fourier. Recuerda que una transformada de Fourier se puede descomponer en todas sus componentes senoidales o cosenoidales. Las mezclas gaussianas permiten descomponer una distribución no normal en una serie de distribuciones normales. Y de esa manera detectar el humo es muy económico porque basta con poner, por ejemplo, aquí 3 intervalos con cierta probabilidad y con eso ya nada más tenemos 3 intervalos, punto. No necesitamos redes neuronales, no necesitamos algún método más sofisticado. Bueno, finalmente para concluir, bueno, nuestro método de evaluación de humo tiene muy buenos resultados. No se han publicado estos resultados, ya tenemos una patente. El conteo de personas también se puede hacer por medio de los vectores de movimiento. Lo primero que se hace es un filtrado porque si nosotros describimos los vectores de movimiento, todos estos son vectores, parecen puntos, pero son pequeños vectores. Lo que se hace es tener un filtrado por medio de la magnitud, aquí está con esta ecuación ya conocida por ustedes, y después por medio de los K-means los agrupamos y de esa manera llegamos a determinar personas cuando entran a la escena, cuando salen. También, bueno, tiene sus problemas, tiene sus límites. Cuando 2 personas van de esta manera, falla el algoritmo. Bueno, mis conclusiones son las siguientes. Realizar el conocimiento de patrones en video es completamente posible. Además, reduciendo el costo computacional. Bueno, no es muy utilizado en la literatura de video, quizás porque no hay herramientas, hay una batería de herramientas que nos permita analizar los datos del video comprimido. Y podemos decir que sí, se pueden reconocer ciertas cosas en el video comprimido, pero no todo. Si nos encontramos con problemas en el video comprimido, pues hay que recortar los clics, nada más. Muchas gracias. ¿Pregunta? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Sí. Yo le mencionaba que la identificación, por ejemplo, del humo lo hacía a partir de formas gaussianas de contraste. Ese, por ejemplo, me queda la duda, suponiendo que en una zona de la sierra, donde pasa una nube, ¿cómo se puede identificar que no es un humo, no es una nube? O incluso aquí mismo en la ciudad, ¿no? Sí, así es la pregunta que siempre me hacen. ¿Cómo detectar entre polvo, vapor de humo, nubes? Bueno, las nubes son más o menos estáticas y no son translúcidas, sino son densas. Bueno, para el caso del polvo, nos vamos por los colores. No lo mencioné aquí, pero el humo tiene su propio patrón de color, cambios de color. El humo es como si fuera un velo azulado, grisáceo azulado, que tú lo pasas, por ejemplo, por aquí. Entonces tú vas a ver que toda esta zona, todos los colores que estén aquí van a cambiar. No a esa tonalidad, sino que se va a modificar de cierta manera. El naranja, por ejemplo, va a tender a otro color. ¿Sí ves? Entonces eso también lo evaluamos. También cabe mencionar que esa parte no está incluida en nuestra patente, pero estamos trabajando en integrarla precisamente por las preguntas que nos hacen frecuentemente. Ahora, el vapor de agua no es tan transparente.
el vapor de agua es más como partículas que se aglutinan, entonces no tiene la transparencia, entonces afecta la imagen de fondo de otra manera. Y precisamente las muestras gaussianas es lo que nos permiten, las muestras gaussianas son lo que nos permite determinar cómo se van modificando, cuál es el patrón de modificación de los coeficientes frecuenciales para el humo y no para otras cosas. El caso del polvo es muy parecido al humo, entonces ahí sí entramos, no son muy útiles los colores. Sí. ¿Alguien más? ¿Sí? ¿Qué tan rápido es el análisis del video? Porque primero lo van a pasar al dominio comprimido y después, por ejemplo, yo entendí que van a utilizar herramientas como GIMP para analizar los cambios de contraste. Sí, no, el video no lo comprimimos ni le hacemos nada, Okay. simplemente interpretamos lo que contiene. Ahora es rápido, hasta donde nosotros, este trabajo lo dejamos pendiente pues varios años, que llevamos hasta un límite lo abandonamos. En aquel entonces, en la literatura se citaba trabajos que trabajaban con imágenes de pequeñitas 640 por 480 o más pequeñas. Casi nadie llegaba al tamaño de estas imágenes de Full HD. Incluso tenemos muy buenos resultados con cámaras que producen 4K. Y una PC es capaz de procesar los 4K. No en tiempo real, porque recuerden que esperamos 15 milisegundos y agarramos otro. Si vemos, pero sí es rápido comparado con los que se reportan en la literatura hasta hace años. Insisto, de 4 años a la fecha no hemos revisado la bibliografía, pero estamos retomando esto. ¿Sí? En el caso de medir la calidad del aire y del agua, ¿a qué se diferencia por un instrumento dedicado a esa medida? Sí, bueno, los instrumentos dedicados a medir eso, pues miden partículas, es diferente, pero incluso esos dispositivos hacen un trabajo parecido a esto. Los detectores de incendios que andan a veces, por ejemplo, ahí hay uno. ¿Qué es lo que hacen esos detectores de incendio? Tienen un emisor y un receptor. Cuando el humo les llega, ¿qué pasa? Pues va a haber un cambio en la calidad de la luz que llega al receptor. Entonces aquí va una alarma. Pequeño detalle, estos no los puedes poner al aire libre, no funcionan por las corrientes de aire. El video sí funciona en esos casos. Y es más complejo porque este no analiza imágenes, este analiza solamente la intensidad de unas de luz. ¿Sí? Para la detección de objetos se necesita una base de datos o un modelo con el que tiene que comparar. Sí, bueno, no hemos entrado nosotros a la detección de objetos, pero sí, yo creo, porque lo platicamos esta fue producto de la tesis de maestría, lo platicamos con el estudiante, el número por ejemplo, queremos detectar vehículos. Estos vectores serían más largos porque el vehículo va más rápido, suponiendo, ¿no?, que sea más rápido. Además tiene una forma más cuadrada. Desde el ángulo que lo queramos ver, va a tener una forma más cuadrada. No tiene partes móviles como un ser humano. Vemos, un ser humano va a tener incluso hay, aquí no se ve, pero cuando una persona va caminando hay vectores que van para adelante y para atrás. El torso sí va en una dirección coherente hacia el frente, ¿no? Pero las manos y los pies se ven claramente como hay vectores. Nosotros los llamábamos parasitarios. Y esos los filtrábamos. Lo que nos interesaba solamente cómo se movía el grueso del cuerpo. Ahora un vehículo pues no tiene partes móviles, se podría detectar. Ahí yo lo haría pues incluso por la forma más cuadrada, que no tenga partes móviles, por los colores que también están disponibles en el flujo comprimido, texturas, también las texturas. Un vehículo a diferencia de, bueno, podría fallar, como todo puede fallar. Un vehículo tiene superficies muy lisas, otros autos están oxidados y tienen texturas muy diferentes, entonces ahí ya fallaría si nos vamos solo por la textura. Podemos tomar como principio que la textura de un vehículo sea lisa, si lo vemos, pero yo creo que sin ningún problema
bueno, digo, con muchos problemas, pero sí se puede llegar a identificar vehículos o algún otro tipo de evento. Hay muchos trabajos ya, incluso que trabajan en el dominio frecuencial, pero como les digo, dan marcha atrás. Por ejemplo, Bimbo o los fabricantes de alimentos, ¿qué hacen para ver si no está roto una rebanada de pan o de plano todo el pan? Pues lo que hacen es una transformada, se van al dominio frecuencial, y donde haya mucha información frecuencial significa que ahí hay una grieta. Ahí hay una grieta y ahí puede haber algo de un defecto en el pan. Ahora, pero como les digo, en el caso de Bimbo pues utilizan cámaras muy costosas y yo creo que esas cámaras no entregan flujos comprimidos, ahí entregan directamente los píxeles, pero ¿qué tienen que hacer después? Dar marcha atrás para obtener informaciones frecuenciales. ¿Sí ven? O para seguir el objeto, pues tienen que utilizar una técnica para seguir al objeto por medio de vectores o algo de ese estilo, cosa que ya está dentro del flujo de biocomprimido. ¿Alguna otra pregunta? Para imágenes o videos de baja calidad, ¿se puede como que reconstruir para mejorarlas? No, bueno, hay una tendencia ahorita con inteligencia artificial, le llaman superresolución. Yo no he entrado en ese tema, pero sí es posible engañar al ojo humano, pero una imagen de mala calidad ya perdió información por alguna razón u otra. Por ejemplo, demasiado comprimido, que ya casi vemos cuadro, ¿no? Los contrastes están de muy mala calidad, entonces dar marcha atrás no es posible, porque no podemos crear información que ya se perdió. Lo que sí se puede hacer es meterle información que aparente ser lo que fue. Por ejemplo, las películas que le ponen colores. El color se ve medio extraño porque no tiene la resolución de un verdadero color, sino como se le da una pincelada así a la cara, ¿no? Además, eso pues, son trabajos que seguramente están en curso en muchas instituciones. ¿Sí? Bueno, mencionaba que la transformada en la etiqueta, bueno, para que pasa el tiempo, la frecuencia. Así es. Tengo la duda, ¿solo nos ayuda con formato JP o qué otro tipo de formatos? Está presente en MP1, MP2, en H263, H264, solo que en H264 ya no son bloques de tamaño fijo. Ya en función de lo que encuentre en la imagen, puede haber cuadros de 16 por 16, 32 por 32, 8 por 8, de 4 por 4. Es mucho más complejo y más óptimo, por supuesto, para hacer su trabajo. ¿Qué otra ventaja podríamos ver si, como lo comentaba, de no usar una red neuronal para este tipo de procesos? O sea, solo sería tal cual el ahorro de recursos. Sí, yo creo que, bueno, la red neuronal o algún otro método más sofisticado le puede dar precisión, o sea, más precisión. Nosotros nos vamos por el bajo coste en detrimento del desempeño. Bueno, nos vamos por mejorar el desempeño, evitando el uso de recursos, pero yo creo que sí le pega en el número de falsos positivos o falsos negativos. Así es como se miden los métodos de reconocimiento de patrones, con unos parámetros básicos, falsos positivos o falsos negativos. De hecho, en el humo lo ideal es que no tenga falsos positivos, porque se imaginan, si tuviéramos aquí un sistema de video de detección de humo y falla, ¿qué haríamos todos? Saldríamos como locos aplastándonos aquí. Eso es terrible, eso no se puede tolerar en un método de detección de patrones para este tipo de eventos. Entonces sí sería lo más recomendable por mi parte, pero eso no es tanto nuestro tema de investigación, sí sería meterse por redes neuronales o alguna otra técnica que permita mejorar el desempeño,